Entendemos perfectamente que una corte interamericana no puede crear derecho cuando el derecho internacional está creado no solamente por los representantes ante la asamblea de la OEA, en el caso de la Corte Interamericana, y por tanto estos tratados internacionales a nivel americano que se aprobaran entre los estados tienen que ser sometidos a los senados. En ningún momento se nos hubiera ocurrido, que la Corte Interamericana, con el prestigio que tiene, pudiera legislar, crear derecho internacional. Y sin embargo lo viene haciendo. Artículo 22, que además es de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Derecho al libre desarrollo de la personalidad le ha dado la puerta abierta a la Corte Interamericana para producir ideas nuevas, aunque no haya una norma. Y le ha permitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana hacer lo mismo, ir a por el artículo 22, libre desarrollo de la personalidad, y cuando yo voy al amparo mexicano, me enoja mi esposa, tírala. Los hijos, tíralos. Los padres, tíralos. Esto ha sido, en los últimos años, la interpretación de las Cortes Interamericana y Suprema al libre desarrollo de la personalidad. Cuando, como decíamos y hemos dicho siempre, el libre desarrollo de la personalidad es que los padres tienen derecho a la educación de sus hijos y que el Estado no puede irrumpir en esa educación de sus hijos, en la educación religiosa, libertad religiosa, en la educación cultural, libertad cultural, en la libertad de expresión, libertades de la formación. No, la Corte Interamericana, y me parece que esto es un problema de los expertos en derecho internacional y en derechos humanos, hasta dónde la Corte Interamericana se ha metido a legislar, a producir normas o derecho nuevo. Pero además lo han sumado a una idea muy peligrosa, al derecho o principio de igualdad y no discriminación. Una es la igualdad, y tenemos que ser antropólogos filosóficos, antropólogos juristas, antropólogos teológicos, para dar cuenta en qué casos la persona humana es igual y en qué casos la persona humana es casi siempre distinto. Y esto permite entender las igualdades y las distinciones, y por tanto entonces el principio de no discriminación. La razón o el principio de no discriminación a nivel internacional y a nivel nacional tiene como objetivo impedir que en tantas desigualdades entre el hombre y la mujer, en tantas desigualdades entre el hombre mayor y el hombre menor, entre la mujer mayor y el menor, y esa escalafón de edades, en tantas desigualdades, ¿cómo lograr que no haya discriminación? Cuando tenemos tantas razas, tantas religiones, tantas opiniones, tantos criterios, el objetivo del derecho internacional es que no haya discriminación. Por eso no se puede utilizar el derecho de igualdad y no discriminación, sino por el contrario, las desigualdades en razón de la no discriminación. Si nosotros unimos discriminación igualdad y no discriminación, estamos haciendo una confusión de términos muy compleja. Y si le sumamos libre desarrollo de la personalidad, podríamos producir un ser humano para el siglo XXI lleno de grandes conflictos psicológicos, biológicos, sociológicos, filosóficos, teológicos, antropológicos. Ya se está produciendo. Ya se está produciendo en nuestras sociedades, por lo menos. Por eso es muy importante que entendamos
que analicemos, que seamos críticos. ¿Qué significa el derecho? ¿Qué significa la ley nacional y qué significa la ley internacional para producir ese derecho? ¿Qué derecho tiene derecho el Estado de producir normas que influyan en el criterio educativo de las personas, en la voluntad de las personas, en la inteligencia de las personas? Pónganse ustedes a estudiar lo que está resolviendo la Corte Interamericana, pónganse ustedes a estudiar lo que está resolviendo la Suprema Corte de Justicia, por lo menos en México, posiblemente en otros países, y se van a dar cuenta ustedes que SPO, libre desarrollo de la personalidad, haz lo que te da la gana, está destruyendo a la persona, hombre, mujer, principalmente a la mujer, a la familia y por tanto a la sociedad, que es la familia es célula de la sociedad. Y discriminación, igualdad y no discriminación, como si fueran dos conceptos iguales, para ir produciendo estas formas de haz lo que quieras. Eres libre de hacer lo que quieras. Y es cierto, yo he dicho y he definido la libertad como la potencia de hacer lo que me da la gana. Si una persona no puede hacer lo que le da la gana, no es libre. Pero cuidado cuando el entorno se aprovecha de ese hacer lo que me da la gana para influir y destruir principalmente a niños, niñas y adolescentes, que es quizá, me parece, el gran problema del siglo XXI. Ideologías que van a por los adolescentes, a por los niños, a por las niñas, apoyados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del amparo. Muchas gracias.